En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos en el segundo domingo, ¿verdad? De tiempo de Cuaresma. Y hacemos nuestra reflexión en la lectura, en la oración, en la meditación, en la contemplación y en la acción. A través de este librito de las cenizas a la luz. Todos los días nos lleva el tiempo de Cuaresma a apartarnos de nuestras actividades. A lo mejor esto es lo único que tú haces al día. A lo mejor haces otras actividades de oración. Lo importante es que podamos nosotros comprender el mensaje de la palabra de Dios y que anide nuestro corazón y transforme, y fortalezca, ilumine y sane lo que tiene que hacer nuestro Señor en este tiempo de Cuaresma, que es hacernos más uno en Él. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 2 y también 9 al 13 y del 15 al 18, son versículos. Y el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe. La segunda lectura es de Romanos 8, 31 y 34. Dios se ahorró a su propio Hijo. Y el Evangelio es de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que lo cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y de pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie en lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Preparación. En este segundo domingo de Cuaresma, el Evangelio de San Marcos propone a nuestra meditación el relato de la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor. ¿Qué relación guarda este texto con el Génesis que se lee en la Santa Misa? Todos nosotros esperamos un momento de gloria en la vida. Jesús nunca ha buscado un resplandor terreno, pero un día se transfiguró ante sus discípulos predilectos, flanqueado por Moisés y Elías, testigos de las esperanzas de su pueblo. Participó de la gloria del Padre Celestial. Con todo, Jesús no pretendía disfrutar de la gloria pasajera. No se puede utilizar lo celestial para obtener ventajas terrenales. ¿Comprendemos esto? ¿Qué momento nosotros queremos que las cosas celestiales que tenemos sean un medio para alcanzar o tener cosas terrenales? Un ejemplo sencillo: un gran predicador, un obispo, un sacerdote, un diácono, una religiosa, un religioso, un laico, una persona laica que tiene ese don fuertísimo de predicación. Está ungido esta persona y entonces empieza a predicar y se da cuenta que la predicación empieza a ser una seducción lo empieza a marear. Ese don celestial lo empieza a aplicar fuertemente para la conversión de los hombres, y después lo seduce la soberbia, lo seduce la vanidad, y luego emerge ahí la envidia y los deseos mundanos de poseer cosas materiales y de dinero y de coches y de viajar en avión en primera clase y todas estas cosas que pueden seducir un sacerdote, tener una casa, y puede ir hasta tener
mujeres y hacer tantas cosas, ¿verdad? El don celestial lo llevó a tener bienes materiales. Puede suceder, ¿verdad? Ha sucedido esto, ha sucedido. Otro ejemplo que les voy a poner, una persona que nace con o que Dios le da dones a esta persona, como el don de sanación, el don de interpretación, el don de liberar a una persona, quitar los demonios, y puede ser una persona laica, sí, el Señor se lo da a quien quiere, no está sujeto a nada. Dios lo da a quien quiere porque Él es el dueño. Y esta persona jamás pone esos dones a disposición de la iglesia. Como sucede, por ejemplo, en los libros de los Hechos de los Apóstoles, cuando un tal Simón quiere ganar ese poder y quiere pagar por él, porque lo seduce ver cómo los apóstoles hacen tanto milagro y dice, ¿cuánto cuesta eso? Yo quiero hacerlo. Pues, ¿cuántas personas ustedes no ven que se dedican a tener un negocio de leerte la mano, de darte sustancias para que tu marido se enamore de ti, para que seduzcas al vecino, para que le haga daño a una persona? Tienen don de revelación, de interpretación. ¿Es verdad eso? Un don celestial lo agarraron para satisfacción terrenal. Tanto vemos eso, tanto lo vemos. Maestro, qué bien se está aquí, dice Pedro. Esta exclamación de Pedro refleja nuestra ansia de paz y seguramente revela también el anhelo de trascendencia de todo ser humano. Y también no nada más la ansia de paz y el anhelo de todo ser humano. Yo no quiero lidiar con todo lo que te pasa allá abajo. No quiero problemas. Esto es una cosa maravillosa. Aquí soy. Yo así, aquí me quedo. Y fíjense que no pidió hacerse una tienda a él. Él pidió hacérsela para Jesús, para Moisés y para Elías. La lectura dice que nos alarga la mano contra tu hijo, ni le hagas daño, dice la primera lectura. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu único hijo. El ángel del Señor detiene así la mano de Abraham, dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. A cambio, Dios le promete la bendición de una descendencia innumerable, como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Muchos se preguntan cómo Dios puede pedir a un padre que le sacrifique su hijo único. El contexto histórico nos dice que los pueblos cananeos reconocían a sus dioses como origen y dueños de la vida. Por eso les ofrecían la vida de los primogénitos, o sea, hacían sacrificios humanos. Sin embargo, el pueblo de Israel comprendió que su Dios no quiere la vida humana y que ésta puede ser sustituida por el sacrificio de un animal. Los profetas dirán que no basta ofrecer la sangre de un animal. Miqueas 6, 6, 8. Dios prefiere el sacrificio de un corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51. Ese es el verdadero sacrificio. Abraham ha dado la prueba de una obediencia a Dios. ¿Y qué creen? Una sanación. Se liberó Abraham, porque de allá viene Abraham, cananeo. Y muchas veces la prueba está, en otras palabras, el pecado te va a salvar a ti. No que lo hagas ahí en el pecado, en la llaga, el Señor te va a arrancar. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Y obviamente les da el sacrificio de los animales como holocaustos, ¿verdad? Meditemos. El relato evangélico de la transfiguración de Jesús nos revela la identidad y la mesianidad de Jesús. Alimenta nuestra contemplación y orienta nuestra vida de creyentes. Qué cosa más hermosa haber estado en el monte Tabor. Qué maravilla, qué experiencia para Pedro, Santiago y Juan tan maravillosa. Les dio a probar el cielo en la tierra. Como cuando vamos a misa, ¿verdad? Que el Señor nos da a probar el cielo en la tierra al recibir la sagrada especie de la comunión, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús aparece acompañado por Moisés y Elías, es decir,
En el Maestro se cumplen las esperanzas que habían previsto anunciado tanto la ley como los profetas. Jesús se transfigura en lo alto del monte mientras una nube cubre a sus discípulos. Es decir, Jesús está en contacto con Dios y la majestad de Dios envuelve a sus seguidores. Jesús es presentado a los discípulos por una voz celestial. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es decir, Jesús es el Hijo amado de Dios que se entrega por nosotros y nosotros estamos llamados a escuchar la palabra y vivir su mensaje. Mismo mensaje retumba y resuena en cada uno de nosotros. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Oración. Señor Jesús, a la luz de tu transfiguración nos revelas tu dignidad y tu destino. La gloria que te cubre en lo alto del monte nos anuncia lo que el Padre te concederá en tu resurrección de entre los muertos. Hacia la contemplación de esa gloria caminamos ya en la esperanza de la Pascua. Amén. Contemplemos. Hoy nos trasladamos en espíritu al monte Tabor y ahí contemplamos la gloria del Señor transfigurado. Si Abraham había decidido no reservarse a su único hijo, Isaac, tampoco el Padre Celestial se reservó a Jesús, su Hijo amado. Jesús es el nuevo Isaac que carga con el instrumento de su sacrificio para subir hasta el monte, el que se ha de consumar su sacrificio. Si la mano de Abraham es detenida por el ángel que le revela la voluntad de Dios, también Jesús habrá de recibir la visita del ángel que le revelará el sentido de su entrega y de su sacrificio. Si la voluntad de sacrificar a Isaac se convierte para Abraham en anticipo y profecía de la vida de todo un pueblo, también el sacrificio de Jesús será signo y promesa de una amplia y gozosa fecundidad. Actuemos. En un domingo como este, dijo el Papa Francisco con Pedro, Santiago y Juan, subamos también nosotros hoy al monte de la transfiguración y permanezcamos en contemplación del rostro de Jesús para acoger su mensaje y traducirlo en nuestra vida, para que también nosotros podamos ser transfigurados por el amor en el amor. En realidad, el amor es capaz de transfigurar todo y el amor es Dios. El Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.